sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl. Nos vamos a hacer cargo de varios temas que tienen que ver con, por un lado, la tramitación de la ley de presupuesto, el veto que ha puesto el gobierno y la gran tensión que existe entre las fuerzas opositoras y oficialistas respecto de esta ley. Por otro lado, vamos a estar hablando también del presupuesto, vamos a estar hablando de desempleo, vamos a conversar en un ratito más con la subsecretaria de Economía, pero queremos partir por lo que está pasando en el Congreso, precisamente donde está puesta la atención, el centro de gravedad de la discusión del momento, que tiene que ver, como les digo, con esta tramitación de la ley de usurpaciones que no ha estado exenta de mucha controversia. Y quiero pasar a presentar entonces al senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos e integrante de la Comisión de Seguridad, Iván Flores. Senador Flores, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Mirna. Un gusto verla. Muchas gracias. Senador, lo primero que quiero partir es despejando con usted, a ver, primero que nada, estos vetos que ha puesto el gobierno, que si bien señala el gobierno que todo lo que se está discutiendo desde el punto de vista de esta nueva tramitación, de esta nueva ley, quiero decir, de usurpaciones, establece que la usurpación es un delito, por lo tanto cambia de falta a delito en algunos casos, sin embargo deja a criterio del juez la decisión de si la persona o el grupo que se toma una determinada vivienda, una propiedad o un terreno, y no lo hace de manera violenta, será el juez el que determine si esa acción requiere, ¿no es cierto?, una multa como sanción o requiere de cárcel. Quiero saber cómo ve usted esa discusión donde está puesto el nudo del debate con la oposición. Bueno, bien dijo usted, Mirna, el delito, tal como lo entendemos, de usurpación hoy día es una falta, no es un delito. Sea, curiosamente, no violenta, y ahí hay otro debate que es más bien conceptual, y se ha rectificado y se dice ocupación no violenta versus la usurpación propiamente tal, rompiendo cosas o dañando a las personas. Y en este contexto, el proyecto lo que hace es agregar una nueva figura, que es la fuerza en las cosas o el daño en las cosas, y la separan del daño en las personas. Todo esto considerado delito completo, la ocupación de una propiedad que no le es como tal a una persona, se va a constituir en un delito. Y en todos los casos, sea con violencia en las personas, sea con violencia en las cosas, o incluso con la no violenta, o sea, se ocupa el predio pero no se rompe nada ni le pegan a nadie, tiene cárcel, excepto en este último caso, en una ocupación no violenta, en donde el juez podrá decir o cárcel en su grado mínimo, que son hasta 540 días, o una multa de 6 a 10. Ustedes hoy el gobierno lo que ha estado planteando es que hay que pensar en una persona desalojada que se encontró no con una casa que se instaló en el antejardín, un sitio eriazo que nadie sabe quién es, la gente necesita, va y se instala allí. Esa es la figura del gobierno y ha generado en la oposición una condición como que es de excepción, ¿no? Ya, senador, es que ahí quiero detenerme porque leía una entrevista del ex fiscal por la Araucanía, Francisco Lubetich, quien hoy día ya está cumpliendo otras funciones, ¿no es cierto? Él es en este momento decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Y se refiere a varios aspectos, pero quiero partir precisamente por el que usted señala. Dejarle al juez, que es lo que está objetando la oposición, la decisión de si esa toma o esa ocupación, digamos, desde el punto de vista del Código Penal no violenta, porque se distingue entre no violenta y violenta, dejarle al juez, dice él, esa usurpación va a generar, en definitiva, una cuestión que él se llama, que más bien tiene que ver, dice él, con una situación semántica, que no se condice con la naturaleza estricta del delito, porque él dice que el delito en sí mismo es violento, y dejarle al juez esa determinación
va a abrir entonces una puerta para que en definitiva sigan siendo estos actos no sancionados con el rigor que se requiere para evitar que se sigan ocurriendo. Quiero preguntarle qué le parece a usted esa percepción que tiene ese punto del debate. En una situación de tranquilidad país, de orden social, de una buena y sana convivencia, yo podría estar absolutamente en desacuerdo con esa postura. Pero no estamos en esa situación. Tanto en el norte grande, en donde hay gente que hace vil negocio ocupando terreno y revendiéndolo, como en el sur, en donde claramente la situación de las tomas, si bien en el último tiempo ha disminuido, también han ocurrido situaciones de esta naturaleza. Y del abrir un portón e ingresar a tener una condición de violencia al interior con quienes se hacen ver propietarios, hay un paso apenas. Y por lo tanto, yo concuerdo con esta opinión. Tal vez en otra condición hubiese discrepado, pero concuerdo en esta opinión en que por concepto la ocupación de algo que no le es propio genera una violencia a la situación, al derecho de propiedad, ¿no? Y por esa razón se da este otro debate de que una usurpación no violenta no existe, porque en sí mismo la violentación del derecho a propiedad es violento. Por lo tanto, ahora el ministerio dice, corrijamos y digamos ocupación, aun cuando el proyecto original también consideraba la usurpación no violenta, ¿no? Pero usted está no es un problema de la Ministerio del Interior. Pero usted está de acuerdo que se le deje al juez el criterio para decidir si esa ocupación, que es no violenta, es decir, que no ejerce violencia contra las cosas y contra las personas, si esa ocupación ejercida en esas condiciones, sea el juez el que determine si va a la cárcel esa persona o se le aplica una multa? En condiciones del Chile que hemos conocido durante años, mi respuesta sería no estoy de acuerdo en la opinión del señor Lübetich. O sea, estoy de acuerdo con el veto del gobierno. Hoy día, no estoy de acuerdo con el veto del gobierno. Yo creo que tenemos que frenar esto. Hay una condición de riesgo, Mirna, en las ocupaciones descontroladas. Mira, en Copiapó hay un edificio que quedó interrumpido en pandemia producto de la dificultad de darle continuidad a esa obra. Cuando los propietarios vuelven a construir, a terminar el edificio, se encuentra que está completamente tomado. Hay una orden del tribunal de desalojo y todavía la delegación presidencial no otorga ese permiso para hacerlo y por lo tanto hay ocupantes ilegales, los propietarios están desesperados para tratar de recuperar la inversión. En fin, podemos citar muchísimos ejemplos. Por lo tanto, en el Chile de hoy, yo no estoy de acuerdo con el veto presidencial. Yo creo que hay que rayar la cancha de manera meridianamente clara. Entonces fue un error del gobierno. ¿Fue un error del gobierno presentar este veto de acuerdo a su visión? Yo no creo que haya sido error, yo creo que está descontextualizado de lo que nos está pasando hoy día y de la necesidad de todo el mundo de tener certezas. Nadie quiere que le tome el fondo, nadie quiere que le tome la casa, nadie quiere que le tome el departamento, aunque sea entrando despacito. Uy, me equivoqué, uy, no tenía dónde dormir y por lo tanto entré a una casa. No estamos hablando solamente de predio rural, estamos hablando de situaciones urbanas. ¿Cuántas veces hemos visto en los medios de comunicación situaciones como esta? Un adulto mayor que se encuentra que se le mete a alguien para adentro y después sacarlo es una vuelta muy larga. Entonces, senador, ¿cómo tiene que quedar de acuerdo a usted este asunto, esta parte del proyecto de ley? Tal como está. Y aquí, Mirna, yo quiero, antes de responderle, si me da un segundo, sí, decirle supuesto. que lo que hoy día ocurre, y no es una cuestión menor ni trivial, es que el delito de usurpación, independientemente del contexto, o sea, alguien entra, le pega, rompe y lo demás, es una falta y tiene una multa, en el peor de los casos, de 1,5 millones de pesos. Y cuando se rompen las cosas, tiene una multa de hasta 700 lucas. O sea, la verdad es que no se condice con el temor que genera una ocupación y con los problemas que genera una ocupación. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que hacer es frenar rápidamente esta situación. Las policías no pueden seguir cuidando, algunos predios rurales podrá ser, donde hay una connotación y un riesgo de enfrentamiento, pero no puede estar cuidando toda la propiedad privada. Por lo tanto, aquí la regla es clara. No se puede ocupar un bien que no le es propio. Fin de la historia. Y si se ocupa, tiene que ir a la cárcel. Y usted dice que si se ocupa, la persona o el grupo de personas que ocupa, ¿tienen que ir a la cárcel? Bueno,
tiene 60 días hasta 540 días en la alternativa A, que presenta el mismo veto del gobierno y en lo que presenta el proyecto parlamentario. Y en ese contexto, esa condición de presidio menor en su grado mínimo se establece también dentro de las salidas alternativas que pueden haber, pero la pena es cárcel, ¿no? Yo creo, Mirna, por eso decías, esto se genera, no es fácil esto, porque se genera un conflicto, y el conflicto es que en el Chile histórico esto no correspondería, pero en el Chile de hoy, la verdad es que uno siente la necesidad de tener que frenar la condición de las usurpaciones. Y por eso fue que se dio otra discusión, que es la de los campamentos. Se había dicho en el proyecto original que, de acuerdo a un listado de el Ministerio de Vivienda, esas personas no pueden ser detenidas, los ocupantes de un predio ajeno en una condición de necesidad de vivienda. Y el gobierno lo que hace fue extenderlo hasta marzo del 2024. Mi postura era que era muy peligroso decir vamos a cerrar a futuro, porque eso podría ser un incentivo para la toma de sitios para instalar campamentos de aquí a marzo, y para eso faltan todavía varios meses. Expliquémonos, perdone que le interrumpa, sí, senador, pero para explicarnos bien ese punto, porque entiendo que las tomas de terreno, efectivamente, el proyecto dejó fuera a todas aquellas personas que están catastradas dentro de los campamentos a partir del año 2021. Entonces quiero entender si esta nueva ley afecta o no a estos campamentos, a estas tomas de terreno para efectos habitacionales. No los afecta. Al revés, los protege de un desalojo inmediato, porque el proyecto también tiene un trámite abreviado, una restitución anticipada, porque hoy día lo que ocurre es que cuando alguien ocupa un bien ajeno, tiene que hacer la denuncia, el juez determina o no el desalojo y actúa la fuerza pública. Bueno, en este proyecto, incluso el veto no lo toca, efectivamente se da la posibilidad de una restitución anticipada antes de que el juez determine nada. Se demuestra, mire, yo soy el dueño, aquí están mis papeles, y puede actuar la fuerza pública. Otra corrección que se hizo en el proyecto es respecto a la legítima defensa privilegiada, donde a raíz de la ley Naín Retamal se trata de tomar esa figura en donde no hay que demostrar la legítima defensa, sino que se presume que efectivamente se utilizó. Pero ¿cuál era el problema en ese caso? Yo no estoy defendiendo mi vida solamente o mi bien solamente, sino que cualquier persona podía llegar a ayudar a un propietario afectado y juntar un grupo y tener un enfrentamiento entre grupos en el caso de tomas grupales. Y eso también se resuelve, digamos, con el veto. Yo estoy de acuerdo en eso, que la legítima defensa privilegiada no puede ser producto de esta flagrancia permanente, dado que se ha homologado a lo que es, por ejemplo, el secuestro de menores, ¿no? Siempre va a haber flagrancia en este caso. Entonces, hay varias cosas en este pero esperen un ratito, porque vamos a entrar en el tema de la legítima defensa privilegiada, que es otro aspecto controversial. Pero antes de eso, entonces, para cerrar, ¿hay consenso o no que las tomas de terrenos habitacionales están en otra categoría, o también hay discusión en ese punto? No, absolutamente. Los campamentos que ya existen, hubo discusión, porque la idea era tener ya al momento de promulgar la ley el proceso cerrado del listado de los campamentos existentes. Y los campamentos existentes tenían que transitar por una solución definitiva a través del Ministerio de Vivienda, y por lo tanto una usurpación que ya ocurrió, sea violenta o no violenta, que ya ocurrió, queda cerrada hasta que el Ministerio de Vivienda haga el trámite que tiene que hacer y que le corresponde. Y es que va a ocurrir. Que se materializa a partir de ahora, de la puesta en marcha de esta ley. Lo que pasa es que el proyecto establecía el cierre de los campamentos hasta el 2022, diciembre del 22, el año pasado. Ahí estaban cerrados. Según el listado que tenía Vivienda, a diciembre del 22, esos campamentos no se podían desalojar. De ahí para adelante sí. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno finalmente? Llevarlo hasta el 2024. Y ahí hubo mucha discusión en ese sentido, ¿no? Pero para tranquilidad de la gente que, deben ser muy recontra pocos los que se van a un campamento por gusto propio, ¿no? La gente de campamento se va porque no puede pagar un arriendo, porque es echado de su pieza por su misma familia, porque hay conflictos de distintas naturalezas y no les queda otra que irse
a una condición muy precaria. Por lo tanto, eso se salva tanto con el proyecto como con el veto. Pero ¿qué pasa a partir de 2024? ¿Qué pasa a partir de 2024 con cualquier campamento o con cualquier toma para efectos habitacionales? Campamentos nuevos a partir de esa fecha, ¿cierto? Quedemos súper claritos que en los campamentos actuales hay consenso de que no pueden ser detenidas las personas ni desalojadas directamente. Lo que empieza a ocurrir a partir de esa fecha, si se aprobare la ley, porque ahora tenemos un problema, Mirna, o sea, puede que no haya ley, y ya voy a explicar por qué. Pero si hay ley, los campamentos enlistados en el Ministerio de Vivienda no se tocan, no pueden ser detenidas las personas ni desalojadas las personas. Y en eso hay consenso hasta 2024. Sí, ok, sí, ¿qué pasa después entonces? ¿Qué pasa después? Bueno, después, si alguien ocupa un terreno, usurpa, pues, y la usurpación va a ser un delito. Así de simple. ¿Pero tendrá pena de cárcel si no es violenta, como se ha dicho? Es que si es violenta o con fuerza en las cosas, para ser cárcel sí o sí. Y lo que plantea el veto es que si es una ocupación no violenta, podría tener cárcel o podría tener una multa. Y ese es el debate que iniciamos usted y yo ahora también. Exacto, y en ese debate usted considera que lo que usted está diciendo, que con la situación actual del país, ya sea en lo urbano o en lo rural, respecto de tomas de predios y de terrenos y de ocupaciones ilegales, todo debiera tener, toda usurpación debiera tener, violenta o no violenta, pena de cárcel. Sí, eso es lo que dije. Eso es lo entonces usted está en contra, por eso, entonces, desde ese punto de vista, usted está en contra del veto presentado por el gobierno. Sí, yo hubiese discrepado de lo que hoy día se están debatiendo y acompañado el veto en condiciones de este Chile histórico. Pero la verdad es que hoy día tenemos que frenar la usurpación y el negocio que algunos hacen tomándose terreno para revenderlo, incluyendo loteos brujos. Mira, aquí tenemos un problema que ese es otro problema y que no está contenido en este proyecto, pero la constitución de loteos brujos es brutal. Nos salimos del límite urbano y empezamos a vender sitios, desordenando la relación entre lo rural y lo urbano y generando una condición bien compleja. Entonces ahora cuénteme, senador, respecto de lo que ya me estaba usted adelantando, que es este otro punto, este otro nudo del conflicto que dice relación con la legítima defensa privilegiada, es decir, que el dueño, ¿no es cierto?, se defiende solo o llama a otros civiles para defenderse. Algunos dicen que esto podría llevar, ¿no es cierto?, a el surgimiento y la creación de grupos paramilitares, en un extremo, por supuesto, ¿no? Sí. Pero quiero preguntarle, y centrándolo en la Araucanía. Nuevamente el exfiscal Francisco Lubetich dice que la gente dice que en realidad lo que ocurre en la práctica es que las personas recurren a carabineros y no porque este aspecto de la ley, eso va a significar que las personas se van a defender solas con armas, con palos o va a llevar necesariamente a la autotutela. ¿Qué cree usted? Es tan complicado esto, Amina, porque las condiciones país son distintas. En el norte, particularmente, las ocupaciones son por vivienda. En el sur son por razones distintas, desde las reivindicatorias de predios hasta también usurpaciones que tienen otras motivaciones. Y lo que ocurre hoy día es que efectivamente la legítima defensa ocurre hasta las 12 horas, como la ley común. Después actúa Carabineros, o actúa Carabineros si son sorprendidos en flagrancia en el momento que ingresan. El proyecto hace una diferencia y establece que la flagrancia es permanente. Y en eso, el proyecto parlamentario original, que lo dice, está de acuerdo, o el gobierno está de acuerdo con esa postura. La flagrancia de una usurpación es permanente. No termina solamente cuando la gente deja de ingresar a esa propiedad, sino que termina hasta que ya no exista nadie definitivamente. Y en esa condición, el proyecto que contemplaba la legítima defensa, que constitucionalmente hoy día es además un derecho que está amparado en la norma, se extendió a lo que fue la legítima defensa privilegiada. La legítima defensa hay que demostrarla ante un tribunal, ¿no? Que se dieron las condiciones para uno poder defender su vida, ¿no? Y en este caso la presumía, igual que la ley Retamal, porque era la legítima defensa privilegiada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
el proyecto parlamentario agregó algo que yo también concuerdo con el gobierno en este caso, que es peligroso, porque establece que la legítima defensa puede ser para defender un bien propio o un bien ajeno. Puede llegar distintas personas de otros lados, lo que sea, a defender el bien de una persona que tal vez ni siquiera conoce. Es poco probable, pero así el proyecto puede ocurrir. Y eso genera, esta autotutela, como se ha denominado este artículo, genera la posibilidad de un enfrentamiento muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que dice el veto? El veto dice, no, puede concurrir la legítima defensa hasta 12 horas. La persona puede defenderse si está viendo que su propiedad, no estamos hablando solamente de un fondo, estamos hablando de una casa, estamos hablando, en fin, de cualquier bien, lo pueden defender durante 12 horas en legítima defensa y de ahí para adelante solamente Carabineros puede proceder al desalojo. En este procedimiento abreviado o en esta restitución anticipada que tiene el proyecto y que el gobierno no lo ha vetado. La restitución anticipada, hay un acuerdo para ello. Ya, pero entonces lo que no entiendo, la derecha incluso con ese aspecto se opone, es decir, la derecha quiere dejar permanente la legítima defensa privilegiada mientras ocurra la ocupación. Sí, y la autotutela. Ahora, mira, yo creo que en este caso, por la conversación con algunos colegas parlamentarios, la derecha también entiende de que eso fue como too much, como que fue como demasiado y que efectivamente puede generarse en condiciones de enfrentamiento armado o sencillamente enfrentamiento de cualquier naturaleza entre grupos de personas, incluyendo ajenos externos que tal vez ni siquiera conozcan. Y ahí entonces donde aparece el comentario suyo, que en un extremo hasta puede aparecer servicio de defensa de ocupaciones, ¿no? Y eso ya nos estamos pasando a otro carril que es mucho más complejo y peligroso. Por esa razón, yo ya he conversado con algunas personas que representan a los partidos políticos de derecha, entonces dice, sí, yo creo que eso lo vamos a conceder, fue mucho. Entonces, dejemos la legítima defensa tal como está en el Código Penal. Pero aquí hay un tema, Mirna, que surge a raíz de un titular de un medio donde decía, es lo mismo robarse un celular que usurpar de manera violenta un predio. Que no se preste para confusión. Este no es el proyecto, es lo que pasa hoy día. Hoy día, tal como ya dije, una persona entra a una oficina, se roba un iPad y 2 celulares de personas que trabajan allí y ya tiene entonces una condición de hurto cuya pena es similar a lo que hoy día se le hace a una persona que se toma un predio con violencia, porque la multa son 700 lucas. ¿Se fija? Claro, entonces, exacto. Lo que hace el proyecto es sacarlo inmediatamente de eso. Pero que tenemos un problema con el Código Penal. Y el Código Penal, que lo modificamos todas las semanas y todos los días, cuando estamos enviando a ley ya en segundo trámite o en tercer trámite o después de una mixta, todos los días estamos modificando el Código Penal y no se alinea. Esta es una pega tanto del propio Poder Judicial, que tiene que emitir opinión respecto de cómo se desacoplan en la gradualidad de las penas con lo que estamos modificando. Senador. Y el Código Penal es recontra viejo, entonces distintos gobiernos han prometido alinear el código y eso no ha ocurrido. Por lo tanto... Sí, es que senador, por eso mismo que usted está señalando, ¿usted sería partidario de modificar entonces el Código Penal que establece una diferencia entre toma o una usurpación violenta respecto de una no violenta? Sí, por supuesto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo está diciendo? Son condiciones distintas. Y ya el proyecto lo establece. Y el veto no, pero por eso le pregunto, ¿eliminar la categoría no violenta del Código Penal? ¿De usurpación no violenta? No, porque la violencia se mide, Mirna. La violencia a las personas se mide con agresión física y eso se constata, ¿no? Una agresión física hoy día se constata. Pero por eso le digo, porque se señala que toda ocupación, por el solo hecho de tomarse un terreno de una persona que es dueña de ese terreno, que venga otro grupo y se lo tome, toda ocupación en sí misma es violenta. Bueno, puede tener distintas manifestaciones la violencia, claro, pero es un acto violento. Por eso le pregunto, ¿usted estaría disponible para modificar el Código Penal en ese aspecto? Pero si lo estamos viendo ahora con el proyecto lo modifica y el veto también.
el veto también. Y en todo caso, es un delito. Y cuando hay violencia en las personas, la pena es más alta, sí o sí, porque tiene cárcel hasta 5 años. Es de 541 días a 5 años. Es un presidio menor en grado medio máximo. Cuando no hay violencia a las personas, pero sí a las cosas, cosa que no contiene hoy día el proyecto, lo agrega el veto, lo separa, porque antes era lo mismo agredir a una persona que romper un candado. Hoy día el veto lo que hace es separarlo. La agresión a las cosas tiene una gradualidad que va efectivamente desde 3 años de cárcel como máximo hasta 541 días. ¿Y por qué? Porque depende del valor del daño. Si el daño es superior a 40 UTM, lo que va a ocurrir es que va a tener una pena de hasta 3 años. Si el delito fue romper el candado y el daño es de 1 a 4 UTM, lo que va a tener es hasta 540 días. Lo gradualiza y a mí eso me parece razonable. En el caso de los no violentos, o sea, el portón se abrió porque había un ganchito, la gente entró y lo demás, y ese es el debate. Igual sigue siendo un delito en donde el juez, según el gobierno, podrá determinar un presidio menor en su grado mínimo o una multa. Y ese ha sido el debate, yo diría, más complejo, para senador, considerar que toda usurpación o toda ocupación tiene una violencia implícita en el concepto, no necesariamente los hechos físicos. Ya, senador, si esta ley logra, digamos, ver la luz tal como usted lo está analizando. No sabemos. No, pero por eso le digo, si es que llega a ver la luz, ¿usted diría que, tal como está así planteado, toda la conversación que estamos teniendo usted y yo, y esto se traduce en una ley, esto va a inhibir las tomas de terreno en la macrozona sur? ¿Realmente lo cree? Tengo dudas, Mena, porque en la macrozona sur ocurren varias cosas. Primero está un maltrato con los pueblos originarios que ha sido histórico y ningún gobierno ha tomado en serio este tema. Y esto ha venido generando un escenario de organización por parte de algunos en términos de que las reivindicaciones las están asumiendo de una manera distinta. Esto es muchísimo más complejo. Y yo tengo esperanza de que esta mesa que se formó con actores de distinta naturaleza, incluyendo el pueblo originario, pero con representantes de la visión del mundo de la derecha y también de la centroizquierda, y yo sé que están avanzando, ojalá que logren determinar una fórmula de acuerdo con los pueblos originarios para decir, bueno, el Estado reconoce lo que ocurrió en los años 30 cuando el Estado, después de entregarle los títulos a Merced, se los quita y los echan con perros para la cordillera. Bueno, todo eso definitivamente es algo que tenemos que resolver. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la macrozona sur? Además, en la macrozona sur tenemos narcotráfico y crimen organizado, que están utilizando nombres de chapa, y eso, a ver, yo trabajo, no puedo contar más detalles, pero trabajo también, aparte de la Comisión de Seguridad, en las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad, para el tema de la macrozona exclusivamente. Nos reunimos casi todas las semanas. Y entonces vamos pudiendo tener antecedentes de que aquí está mezclado el crimen organizado, particularmente con el robo de madera, que es millonario. 25.000 camiones al año, Mirna. Y eso no es solamente de la gente que corta árboles ajenos y los traslada en camiones, es una mafia que tiene que ver también con la propia industrialización, porque ¿dónde meten 25.000 camiones al año? Si no es en la propia industria maderera. O sea, ¿dónde caben? No pueden hacer leña, todo eso, no pueden hacer madera, todo eso. Bueno, por esa razón tramitamos la ley de robo de madera que está funcionando súper bien. Y ayer veíamos justamente las cifras objetivas. Pero aquí tenemos grupos que están compuestos por personas de los pueblos originarios o no, en donde claramente las motivaciones son distintas. Son completamente distintas. A nombre de un proceso reivindicatorio están cometiendo delitos que cada vez se han venido agudizando más y por lo tanto esta cuestión hay que definitivamente resolverla. Entonces, por un lado está la conversación con el pueblo originario y por otro lado está sencillamente reconocer que tenemos terrorismo, que tenemos una violencia que tiene motivaciones distintas y esas motivaciones son narcotráfico y son comerciales derechamente. Ya, senador, se nos acaba el tiempo, pero necesito preguntarle su opinión respecto de la aprobación de penas de cárcel para aporte de combustible en protestas. Quiero saber, ¿qué opina usted de esa propuesta del Congreso? Yo hice una indicación a ese proyecto, Mirna, y se perdió en la votación. ¿Por qué?
Porque hoy día está penalizada una persona que transporta una bomba Molotov. Está penalizado con dureza quien lanza una bomba Molotov. Otra cosa es que, efectivamente, los tribunales y particularmente los jueces de garantía hagan funcionar la ley o no la hagan funcionar. Ahí tenemos otro problema. Pero hoy día está penalizado y está penalizado con severidad. Cuando se propone este proyecto, lo que busca es que nadie circule con combustible en una marcha de protesta, en una manifestación. Pero yo me colocaba en un lugar ciudadano. Mire, yo vivo en el sur y nosotros nos calefaccionamos con leña o con parafina. Aquí mismo donde estoy, ya listo para salir a mi pega, tengo una calefacción de parafina. Si yo voy a comprar parafina y no voy en mi auto, voy en bicicleta o voy a pie con el bidoncito azul, ¿no? O se me quedó el auto sin benzina, que también ocurre. Y si yo voy caminando con el bidoncito y me encuentro con una marcha, con una situación que es ajena a mí, ¿voy a ir a la cárcel por esa razón? ¿Y usted cree que podría pasar algo así? ¿Y usted cree que podría llegarse a ese extremo, que una persona que va a comprar parafina termine siendo encarcelada porque se la cree que va a ejecutar una acción en una protesta determinada con el combustible? Eso fue lo que se aprobó por Mirna. Cualquier persona que porte combustible de cualquier naturaleza, benzina, parafina, petróleo o cualquier tipo de combustible inflamable, puede ser detenida y condenada con cárcel por el solo hecho de estar en la cercanía de una manifestación pública o de una protesta pública o de una situación que no es la normalidad de la calle. Cualquier cosa que ocurra en la calle, si alguien va con un bidón de benzina, si anda con una botella, está claro de que tiene otras intenciones, ¿no? Y para eso se aplica la ley vigente. Y yo estaba de acuerdo con cárcel en el caso de que alguien transportase una molotov o esté encapuchado y esté en una condición de enfrentamiento o esté interrumpiendo una manifestación pacífica y tenía combustible. Estoy de acuerdo. Pero yo hice la indicación de que debía hacer una falta con multa a alguien que por descuido o porque se encontró en una situación tal y iba con parafina para la casa. Y eso va a acercárselo el día. Bueno, esa indicación mía se perdió y la ley que se aprobó ayer contempla que en cualquier condición, cualquier persona que transporte combustible y esté en la cercanía o envuelta en una manifestación, tiene cárcel. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y eso está zanjado ya o hay otras instancias en el Parlamento que podrían cambiar? En tercer trámite lo aprobó la Cámara de Diputados, por lo tanto lo despacha ley. El gobierno podrá ver si la veta o no la veta o terminar en otra condición. O sea, es lo mismo que está ocurriendo con el delito de usurpación. El Congreso Nacional lo aprobó, por lo tanto el gobierno está obligado a promulgar y publicar la ley y tiene plazos para ello, excepto si presenta un veto. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy día con este veto, Mirna? Hoy día, en un rato más, lo vamos a empezar a discutir en la Comisión de Seguridad. Yo no creo que lo votemos hoy día, yo creo que vamos a centrar el debate y nuestras posturas en aquellos puntos críticos que hemos conversado esta mañana. No se va a votar, creo yo, hoy día. Si llegase a votarse en sesión extraordinaria mañana o la próxima semana, y si se perdiese el veto, ¿ya? Si el gobierno perdiese el veto, lo va a perder por mayoría simple. Es mayoría simple. Pero y nos quedamos sin ley. Si el gobierno insiste, si el gobierno pierde el veto, nos quedamos sin esas modificaciones. Y si quiere insistir en mantener el proyecto como ha sido aprobado por el Congreso, se necesitan 2/3. Y si quienes aprobamos el proyecto en general con contenidos que son absolutamente necesarios para el país, no juntamos los 2/3, no hay ley y nos quedamos como estamos. O sea, ¿ese escenario es el más probable? Es probable. Y esto afecta, si se le rechaza el veto, a la postura del gobierno, y si no se obtienen los 2/3, afecta a todos los demás que insistimos en que la usurpación es un delito y tiene que ser penalizada como tal. Si la discusión si el acuerdo es transversal y yo diría casi unánime, podría ser casi, puede que hayan unos cuantos que no estén en esa consideración, entendemos de que el delito de usurpación hay que frenarlo hoy día. Si la discusión solamente está en la no violenta, si es cárcel o multa, y si el juez puede discernir sobre eso, o el proyecto queda en todo caso y condición como presidio.
Pero si no están los 2/3 para restituir, si el veto se rechaza, no hay ley. No hay ley. Y nos quedamos como estamos. O sea, cualquier usurpación, con fuerza o sin fuerza, queda como una falta en donde la pena máxima es 1,5 millones. Y en el estado del arte puede que vaya entre 700 lucas y 1,5 millones de pesos. No, tremendo, quedamos claros. Exactamente. Y de hecho, el delito de la fuerza en las cosas o el daño a las cosas no existe. Entonces quedamos en el peor de los mundos. Y ese es un tema que todos tenemos que tenerlo en consideración. Por lo tanto, para poder avanzar, yo creo que hay que salirse de la consigna, salirse de la dureza y pensar con sentido común. Yo creo que hay que poner orden y certezas en nuestro país. El derecho a la propiedad es un derecho que no solamente favorece a los ricos, favorece hasta a la persona más humilde que logró con el esfuerzo de su vida tener una casita o tener algo, y viene alguien y se lo quita para hacer un negocio o para ocuparlo sencillamente y por la fuerza, o incluso en condiciones tranquilas. Yo creo que eso hay que pararlo, Mirna. Por lo tanto, hay que tener súper claro de que aquí no es un gallito entre el gobierno y la oposición, sino que es una necesidad de país. Tenemos que poner orden. Bien, pues senador, entonces, Iván Flores, senador por la región de Los Ríos, además integrante de la Comisión de Seguridad. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Mirna. Que tenga buen día. Que le vaya muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Tenemos varios temas que están aconteciendo en lo económico. Por de pronto hay un tema con el desempleo que es muy importante. El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, habla de que estamos enfrentando una emergencia laboral no declarada. De esto y más vamos a estar conversando al regreso con la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen. Ya volvemos. Instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan.